Hay una forma de morir que ningún médico certifica. No aparece en un obituario, no detiene un reloj. No hay funeral, ni flores, ni nadie que note el momento exacto en que sucede. Un hombre puede seguir respirando, comiendo, riendo con su familia los domingos, y aún así llevar años muerto por dentro. Esta es la historia de cómo se muere sin darse cuenta. Y no es una metáfora bonita para abrir un video. Es literalmente lo que le pasó a él. Todas las noches, el mismo ritual, exacto, repetido, casi ceremonial. El sofá lo recibe como si lo conociera desde hace años, con esa hondura que solo dejan los cuerpos que se hunden siempre en el mismo lugar. El control remoto ya sabe el camino hasta su mano. No necesita buscarlo, sus dedos lo encuentran solos. La comida llega envuelta, caliente, generosa, como una disculpa que nadie pidió. La pantalla parpadea y él desaparece dentro de ella durante horas, mientras afuera la ciudad sigue moviéndose sin él. No hay dolor visible en esta escena, y ese, precisamente, es el problema. Hay alivio. Hay una calma que se siente ganada, merecida, necesaria, como si el cuerpo entero exhalara después de un día de cargar algo invisible. Nadie que lo viera ahí, envuelto en esa quietud, pensaría que está presenciando una muerte, pero lo está. Si alguien le preguntara cómo se siente, probablemente diría que bien, que solo está cansado, que mañana retoma. Y en parte lo cree, porque las muertes lentas no se anuncian con crisis ni con caídas dramáticas. Se instalan como costumbre, como algo tan cotidiano que deja de parecer una decisión y empieza a sentirse como su naturaleza. Nadie elige morir así, en capítulos, frente a una pantalla. Simplemente, un día deja de notar que lo está haciendo. Antes de llegar a esa quietud, él lo intentó de otra forma. Se exigió más. Metas escritas en una libreta, horarios estrictos, disciplina como respuesta a todo lo que sentía mal. Durante un tiempo funcionó. Se sintió vivo, con dirección, como si por fin estuviera corrigiendo algo. Pero la exigencia no llenaba nada. Solo tapaba el vacío con ruido, con logros que se sentían huecos apenas se alcanzaban. Cuando el ruido se detenía, cuando llegaba la noche y ya no había nada que lograr, el vacío seguía ahí, intacto, esperándolo, como si nunca se hubiera ido a ninguna parte. Entonces buscó a otros, conversaciones largas, compañía constante, ruido humano para no tener que escuchar el suyo propio. Por un rato, funcionó mejor que la disciplina. Se sintió acompañado, visto, menos solo. Pero al final de cada encuentro, algo se agravaba en lugar de sanar. Volvía a casa más consciente de su soledad, no menos, rodeado de gente durante horas, y sin embargo, más lejos de sí mismo que nunca, como si cada conversación fuera una forma más de evitar la única que realmente necesitaba tener. Y entonces descubrió lo que sí funcionaba: no sentir, la comida, la pantalla, la rutina que no exige nada, ni pregunta nada. Y esta vez no fue un alivio temporal, fue total. Dejó de sentir el vacío, porque dejó de sentir, punto. Dejó de notar los días, dejó de notar los meses. El precio de apagar el dolor fue apagarse a sí mismo, poco a poco, en silencio, sin ninguna señal de alarma que lo advirtiera. Una noche, mientras buscaba algo en un cajón viejo, encontró una foto. Un muchacho de 20 años, flaco, con una mirada que ya no reconocía como propia. Ese muchacho tenía planes garabateados en cuadernos. Tenía hambre de algo más que comida. Tenía preguntas que quería responder con su vida entera. Se preguntó, casi en broma, casi para no tomarlo en serio, ¿qué fue de él? La pregunta se quedó ahí, flotando en el aire de la sala, incómoda, negándose a disolverse como todo lo demás. Carl Jung
Pasó años observando algo perturbador en sus pacientes, algo que se repetía una y otra vez sin importar el caso. Lo que una persona se niega a enfrentar en sí misma no desaparece, se esconde, se retira a una zona que Jung llamó la sombra, y desde ahí sigue actuando, sigue decidiendo, disfrazado de hábito, de gusto personal, de así soy yo, así me relajo. Jung lo dijo sin adornos, con la crudeza de quien ya no tiene tiempo para suavizar las cosas. Hasta que no haces consciente lo inconsciente, eso dirige tu vida, y tú lo llamas destino. El hombre del sofá no eligió esa vida, no realmente. La sombra de todo lo que nunca enfrentó, el miedo a fracasar de nuevo, el vacío que ninguna meta llenaba, la pregunta sin responder sobre quién quería ser, todo eso eligió por él. Y disfrazó esa rendición de comodidad, la vistió de descanso merecido, de rutina inofensiva. Él no estaba descansando, estaba desapareciendo, un episodio de televisión a la vez, una comida a la vez, una noche a la vez. Jung insistía en que la sombra no es maldad, ni un defecto que haya que extirpar. Es, sobre todo, lo no vivido. Los caminos que se cerraron sin explorarlos, las versiones de uno mismo que nunca llegaron a existir. Yo también tengo un sofá, aunque no tenga esa forma exacta. Todos lo tenemos, disfrazado distinto según quién seamos. El mío, algunas noches, es el scroll infinito en el teléfono, esa forma moderna de apagar sin que nadie lo note. El tuyo puede ser el trabajo, o cierta persona, o cualquier costumbre tan familiar que ya ni se cuestiona. Lo que Jung describía no era debilidad de carácter, era simplemente lo que pasa cuando dejamos de hacernos la pregunta incómoda a tiempo, cuando preferimos la anestesia a la respuesta. Lo más inquietante de esta historia no es el sofá, ni la comida, ni las horas frente a la pantalla. Es que ninguna de esas cosas, por sí solas, mata a nadie. Lo que mata, lentamente y sin ruido, es usarlas para no tener que mirar hacia adentro. Es convertir el alivio en una forma de fuga tan constante que deja de sentirse como fuga y empieza a sentirse simplemente como quien uno es. La sombra no pide permiso para dirigir tu vida. No necesita gritar ni forzar nada. Solo necesita que tú dejes de mirarla, un día a la vez, hasta que mirar se vuelva algo que ya no sabes hacer. Así que te dejo con lo mismo que a él lo despertó, sentado frente a una foto vieja en la sala de su propia vida. ¿Qué parte tuya dejaste de vivir? ¿Y a qué rutina la disfrazaste para no tener que verla? Si esta pregunta te incomodó un poco, probablemente tocó algo real. Cuéntame en los comentarios cuál es tu versión de ese sofá. Y si te sentiste identificado en algún punto de este video, suscríbete. Aquí seguimos abriendo estas puertas, una sombra a la vez.